Hoy vamos a hacer en casa este pan semillado y si no tenés balanza no te preocupes porque vamos a utilizar tazas. Así que comenzamos con una taza de referencia de 240 mililitros. Vamos a colocar media taza de mix de semillas y le vamos a agregar media taza de agua a temperatura ambiente. Lo vamos a mezclar muy bien y este mix de semillas tiene lino, girasol, sésamo y chía. También vamos a necesitar una cucharada de sal fina, un cuarto taza de azúcar y ahora una taza de harina 4 ceros, harina integral y harina de centeno y también una taza de leche, media taza de salvado de avena y 25 gramos de levadura fresca. Ahora sobre la levadura vamos a agregar una cucharadita de azúcar y una cucharadita de harina de trigo. Y vamos a incorporarle un poquitito de leche. Esto lo vamos a disolver muy bien, ya sea con una cuchara o un batidor. Lo importante es que esté bien disuelto. Te recuerdo que las medidas que usamos en todas estas tazas es la misma, de 240 mililitros. Ahora vamos a tapar la levadura para que duplique su volumen y seguimos con el procedimiento. Nosotros vamos a hacer el pan en la batidora, pero lo puedes hacer perfectamente a mano. Allí vamos a agregar todas las harinas: la común, la integral, la de centeno, el salvado, el azúcar y la sal, todo junto. Y ahora, con la ayuda del gancho amasador, vamos a mezclar un poco todos los secos. Te recuerdo que este procedimiento también lo podés hacer a mano. Y ahora ya vamos a agregar la vedette de este pan semillado, que justamente son las semillas que están activadas porque las hemos puesto en un medio líquido. Fíjense cómo tiene como una gelatina. Esa gelatina se llama mucílago. También vamos a agregar la levadura. La levadura la podés reemplazar por levadura seca. En ese caso, utiliza 7 gramos de levadura seca. Ahora, para darle más humedad a la masa, vamos a agregar una cucharada de miel que podés reemplazar por una cucharada de extracto de malta y un huevo, que tiene que estar a temperatura ambiente. Y ahora sí, vamos a incorporar de a poco la leche que también está a temperatura ambiente. Vamos a bajar el gancho amasador y vamos a comenzar a amasar. Si lo estás haciendo en una mesada, hace una corona con los secos y en el interior coloca todos los húmedos. Y de a poco con la ayuda de tus manos vas a ir integrando los húmedos con los secos sin dejar que se desparrame en la mesada los líquidos. Y así de a poco con nuestra amasadora vamos haciendo este pan semillado que es muy rico, económico y que podés tener en la heladera. Te va a durar una semana mínimo y podés también frizar en rebanadas para tostar en cualquier momento del día para resolver un desayuno o una merienda. Mientras te estaba comentando esto, también agregué el resto de leche que tenía y ahora vamos a dejar que la amasadora tome toda la harina seca que está dentro del bolso. Pero para terminar le vamos a agregar 50 gramos de cubos de manteca blanda que la máquina va a ir tomando. Si lo haces a mano te va a dar un poco más de trabajo, pero lo vas a ir integrando también de a poco y amasando hasta integrar completamente toda la manteca. Y siempre que trabajes con la amasadora, ten en cuenta que en algún momento vas a tener que parar la preparación y revolver bien el fondo para que la amasadora integre toda la masa, los secos que están en el fondo y en este caso la manteca que hemos integrado a lo último. Luego vamos a bajar a una mesada enharinada nuestra masa y la vamos a amasar solo un poquito para darle forma de bollo. Miren qué tiernita que es esta masa del pan semillado que estamos preparando.
Ahora prepara un recipiente donde vas a dejar que descanse por lo menos 1 horita. No hace falta que llegue a duplicar volumen. Y luego la vas a bajar a la mesada, la vas a estirar un poquito en forma de rectángulo y la vamos a enrollar sobre sí misma apretando fuertemente para formar la miga de nuestro pan semillado. Para cocinar nuestro pan vamos a utilizar un molde rectangular de 30 centímetros de largo por 10 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Al molde aceitalo un poquito y al pan cosele la parte de abajo como estoy haciendo allí con las 2 manos. Luego lo vas a apretar un poquito, lo vamos a colocar en el molde y con nuestro puño vamos a apretar muy bien para que copie bien la forma del molde. También puedes dividir la masa en 2 y cocinarlo en 2 moldes más chicos. Y ya cuando esté bien lisito lo vas a rociar con agua natural, bastante agua. Y por encima le vas a agregar el mismo mix de semillas que utilizamos dentro. Eso sí, agregale una buena cantidad de semillas. Ahora vamos a tapar nuestro molde y lo vamos a dejar levar hasta que duplique su volumen. Y así quedó listo para nuestro horno. Un horno que tiene que estar precalentado a 160 grados y que lo vas a cocinar durante 45-50 minutos. Pasado ese tiempo vas a hacer la prueba del palillo y te va a salir este pan semillado espectacular, riquísimo, que te invito a que lo hagas, lo pruebes y luego nos comentes cómo te salió. Mira qué delicia, qué miga tan buena. Y mira cómo se corta este pan, que también podés frizar rebanado o incluso así entero. Si te gustó esta receta de pan semillado, también te va a gustar esta que te dejamos acá arriba de pan integral. Y ahora te pedimos un favor, déjanos tu like que nos ayudas un montón, suscríbete aquí debajo en el botoncito rojo de Experiencias R para recibir muchas más recetas. Y aquí te dejamos más de 200 recetas en el canal que podés ver a partir de ahora. Así que será hasta el próximo video, no sin antes decirles a volar, chao.